Bien, este es el Codex Sinaiticus. Este es uno de los códex que forman parte del Codex Alejandrino, porque está en griego. Entonces, esta es la página web donde podemos navegar en todo el documento. Este libro, a diferencia del manuscrito del Mar Muerto, este está prácticamente completo, es una Biblia completa. Tiene todos los libros. Aquí está Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio. No sé si se puede poner en español, creo que no. No se puede. No se puede poner en español, entonces lo vamos a dejar así en inglés. Tiene Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio y va por todo. Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías, Malaquías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría de Salomón, Job, Mateo, Marcos, ya los Evangelios, Efesios, Filipenses. Tiene todos los libros. Aquí tenemos unos libros, por ejemplo este que dice Pastores de Hermas y Fragmentos Indefinidos. Tenemos, creo que Barrabás, no sé. Son libros que están en el canon son deuterocanónicos, así se les conoce, deuterocanónicos, no son canónicos. Entonces el caso de la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos, o sea, están conscientes de que no son canónicos, porque la Iglesia primitiva, pues los que utilizaba eran los que conocemos, ¿verdad?, en la Biblia protestante. Vale, entonces vamos a tomar un libro. Por ejemplo, una de las razones por las que he estado leyendo estudiando, tener curiosidad sobre esto, es porque hay una diferencia en Marcos. Recordemos que este Codex Sinaiticus, el Codex del Sinaí, tiene una antigüedad de 1500 años, o sea, fue escrito o en el siglo IV o siglo V, o sea, 500 años después de la resurrección de Jesús. Entonces es completo y bastante antiguo, y obviamente no está escrito por no está escrito por los primeros cristianos, pero sí es una copia de los escritos que circulaban en ese entonces, y eso es bien importante señalarlo. Entonces, el que yo quiero mostrarles es Marcos. Marcos. Esto es igual que los manuscritos del Mar Muerto, solo que este ya es creo que, no sé si es papel o qué es, pero es como un libro, ya no es un rollo. Ni no es un papiro tampoco, es un documento un poco más moderno. No sé de qué materiales hacían el papel en ese entonces, o lo que se parezca a papel,
pero este es un libro. Entonces tenemos Marcos, y Marcos tiene hasta el capítulo 16. Es una página, no son como las páginas de hoy, las páginas web de hoy. Esta página tiene ya tiene su tiempo de existir, pero tiene la misma tecnología que al principio tenía Google para Google Maps, que se toman las fotografías en alta definición y tiene su navegador para poder moverse en el documento, en la fotografía. Esto ha sido muy bueno porque primero no se arriesga con el flash de una cámara a arruinar los documentos tan antiguos. Esa es una cosa. La otra, voy a quitar esto. La otra es que no necesitamos quizás ir al lugar para poderlo leer detenidamente, y si pudiéramos ir al museo donde está, pues hay mucha gente que corre por los pasillos y solo pasa por unos minutos cansada, no se puede. Entonces es mejor de esta manera. Es lo que nos ha traído la tecnología como herramienta, bienestar. Entonces voy a ir al verso 8. Como ven, solo tenemos hasta el verso 8. Entonces aquí está. Voy a acercarme un poco más. Creo yo que así. Ahí va. Este es diferente. Este no cuesta más que los de Qumran. Aquí podemos ver en qué área estamos. Aquí quiero. Aquí están las letras. Quiero ver si podemos quizás hacerlo más grande. Ahí está bien en toda la pantalla. Creo que me voy a acercar un poco más. Aquí está. Lo voy a hacer aquí. Aquí. Ya vienen en 2 columnas en el papel, así como tenemos nosotros la Biblia impresa, siempre en 2 columnas. Entonces, si ven esta escritura, aquí es donde termina Marcos. Todo el libro de Marcos termina aquí. Termina en el capítulo 16, verso 8. Veamos qué es lo que dice. Aquí lo tenemos. Siempre en la caja de descripción voy a poner la URL para que lo puedan revisar. 678. Aquí. Entonces ya está un poco, bueno, bastante borroso, ¿verdad? Pero quiero ver.
esta letra, esta grafía es esta misma. Y es bien difícil verla, pero es ahí donde estamos. El resto, lo que va aquí, ya es del siguiente libro. Entonces aquí tenemos la traducción, lo tenemos en inglés. Aquí está, 8. Porque esto ya es del siguiente libro. Vamos a ver de cuál libro es. Lo vamos a revisar. Es de Lucas. Aquí está, mire, que le escribe a Teófilo, ¿verdad? Entonces este es el inicio de Lucas. Por lo tanto, no es que se haya perdido una página o que tengamos aquí una laguna. En el video anterior expliqué que una laguna era cuando el documento ha sido deteriorado y no está el texto. Entonces hacen una comparación, le llaman aparato crítico, creo que le llaman. Y es allí donde utilizan otros códex para completar y saber lo que ahí se decía. Y si eso encaja, pues estaba igual, aunque no tengan esa parte. Pero en este caso el documento termina aquí. No hay más texto aquí atrás, aquí abajo. Entonces ya se lo voy a mostrar con una edición de la Biblia. Cuesta moverlo. ¿Qué es lo que dice? Veamos. El 8. Y fue afuera del sepulcro, ¿verdad? Por miedo, dice. Ahí ese inglés no mucho. Y dice, y entonces ellos no les dijo nada, no dijo nada a nadie. Ella creo que es. Ellos no dijeron nada a nadie. Por eso ellos tuvieron miedo, dice. Aquí está, especialmente Pedro, que él antes fue a estaba en Galilea, entró a Galilea. Ahí tú le verás. Entonces él te lo dijo. Bueno, ahora esos son los versículos donde termina hasta el 8. La Biblia que les he mencionado es la Biblia Gateway. Entonces, en esta Biblia tenemos todas las versiones. Voy a utilizar una en español y voy a utilizar esta Nueva Biblia de las Américas. Voy a buscar una donde vean que ellos están tomando en cuenta este detalle de que Marcos termina, en este caso siendo un documento antiguo, termina en el capítulo 16 versículo 8. Veamos. Ahora voy a enlistar Marcos y vamos al 16, la resurrección de Jesús. Ese sí lo tiene todo. Entonces ese termina hasta aquí. Y saliendo ellas
huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo, ¿verdad? Aquí está, pero vaya y diga eso a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo. Y salieron ellas. Entonces, voy a buscar una versión donde todo esto están conscientes de que está añadido. Por eso algunas personas dicen de que fue agregado tardíamente. Creo que puse esta. Voy a buscar traducción viviente. Quiero ver esta. Hay una versión que no lo tiene. Aquí está. ¿Qué versión estoy utilizando? Nueva traducción viviente. Entonces, como ven, dice: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Dice: los manuscritos más antiguos de Marcos, como es el caso que estamos viendo del Códex del Sinaí, no está. Los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16:8. Otros manuscritos tardíos incluye uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Hay un final breve. Luego ellas informaron todo eso a Pedro, o sea, llegaron a Galilea y le contaron a Pedro y a los demás, ¿verdad? Todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. También después Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado, inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Con ese amén sabemos que claramente termina allí. Ahora vamos a leer el final que tenemos todos en nuestras Biblias. Pero voy a dar un dato, que esto es lo que se le conoce como aparato crítico o texto crítico. El texto crítico no solamente es que vamos a revisar la antigüedad y vamos a decir es que el que sea más antiguo, ese es el original. Puede ser de que el que se haya recuperado más joven, el documento con menos antigüedad, sea el del original. Podría ser. Entonces todas esas cosas las consideran las personas que están estudiando estos documentos. Entonces, un dato que ellos señalan es que en este capítulo 16 tenemos aquí a María Magdalena. El sábado del tercer día, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá? O sea, todas estas mujeres fueron a comprar las especias y fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya se había corrido. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado en el lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes busquen a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ustedes buscan, que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan, cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro. Entonces, aquí las mujeres fueron a comprar las especias y fueron a la tumba.
María Magdalena, Salomé y María la Madre de Santiago. 3 mujeres. Entonces, a ellas se les aparece el ángel y les dice que vayan donde Pedro, a Galilea, y les cuenten a los demás. Entonces en todo el texto dice ellas. O sea, deberían de ser las 3 mujeres. Entonces, pongamos atención en este final que nosotros tenemos en todas las Biblias. Por ejemplo, en Reina Valera, revisión 1960. Después de que Jesús resucitó el domingo, vuelve a contarnos del domingo, cosa que ya nos había dicho aquí. Nos vuelve a contar eso. Temprano, la primera persona que vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Entonces dicen esta gente erudita que vuelve a presentar a María cuando que en el Evangelio ya se ha presentado, ya la conocemos y también está incluida aquí. Ahora lo interesante es que dice fue la primera que lo vio, que no nos contó aquí. Aquí parece ser que las 3 mujeres vieron al ángel, ¿verdad? Pero María fue quien vio primero a Jesús. Ella con las otras 2 mujeres habían visto al ángel en la tumba, de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos. Ella fue a ver a los discípulos. Pero aquí primero el ángel habla con las 3 mujeres y a las 3 mujeres les dice que vayan. Entonces dice el 8, las mujeres desconcertadas huyen temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Entendemos que se fueron las 3. Pero aquí dice que solo María Magdalena, ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no le creyeron. Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contarle a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a lo que habían visto después que resucitó. Y aquí tenemos ya, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, esa presentación de María Magdalena es lo que llama la atención, como para decir que y asegurar que fue agregado esta parte de manera tardía, y como aparte de eso tenemos otro final alterno, que es un film, bueno, no es alterno, sino que es corto, un final breve. Y aquí tenemos un final, el que tenemos todos en la Biblia, un final más explicado, más expandido, pero que en el Códex del Sinaí, que es muy muy antiguo y está conservado hasta el día de hoy, solo llega hasta el número 8, hasta el versículo 8.
Entonces ese es el detalle uno de los detalles de este códex. Entonces, obviamente, como he dicho en videos anteriores, los cambios que vemos, la doctrina de la iglesia no lo altera, porque siempre se habla de la resurrección y también sencillamente es más explicado, porque no dice que solo María Magdalena haya ido a la tumba después, sino que como Jesús se adelantó, dice el ángel. Entonces quizás María Magdalena se fue más deprisa, y por eso es que ella vio primero a Jesús, aparte de las otras dos mujeres. Y ella, siendo que había llegado primero, pues quizás se le desapareció Jesús y ella les contó lo que ya aquí ya no cuenta lo que le dijo el ángel. Aquí María Magdalena ya no dice: miren, fuimos a la tumba, vimos a un ángel, nos dijo que Jesús había resucitado y nosotros por eso venimos a avisarles, y en el camino yo vi al Señor Jesús. Entonces esto lo hago, esto de explicar esta parte, obviamente no lo hago para que las personas tengan dudas, que haya gente que tambalee en la fe por esto, sino que lo hago por la importancia que tiene de que se lea la Biblia no por versículos, sino leer una historia completa. Se deben de ignorar los versículos y leerlos completos, porque por esas razones hay muchas personas, primero, que crean unas narrativas aún con Biblia en mano y engañan a la gente. Engañan a la gente, y como las personas solo han leído sueltos los versículos, en el momento dicen: tienes razón, y están equivocados, y teniendo la Biblia en la mano como para poderlo verificar. Por esa razón es bien importante leer las historias completas e ignorar los versículos, no detenerse: ya voy en el 9, ya voy en tal versículo. Hay personas que quieren leer la Biblia como si fuera una tarea, y se ponen: si leo un capítulo, más bendición. Tienen un pensamiento así: leo 2 capítulos, más bendición. Entonces voy a aguantar, más bendición. Voy a seguir aguantando, más bendición. Entonces, al terminar 30 minutos de haber leído, no se acuerdan que han leído. Pero es por eso. Lo que se debe de hacer es leer la historia completa, detenerse, y cada vez que se vayan habituando a la lectura, pues su lectura va a ser más crítica, van a captar más también. Entonces ese es mi consejo. Las primeras veces que ustedes se van a poner a leer, van a sentir tedioso, y es normal. No es que a ustedes sea un ataque del enemigo, como dicen, que me dormí, es un ataque del enemigo. No es no es su carne. Bueno, sí es su carne, porque le da sueño, pero al principio es normal, pero tiene que soportar varios, quizás meses, tratando de leer día a día, despacio si se quiere. Si leyó 5 versículos y se durmió,
pues está bien, duérmase. Va a volver a despertar y cuando despierte vuelva a leer. Leyó muy poco y escucha a otras personas que leen bastante, no se preocupe por eso. Lea lentamente. Yo soy una persona que lee muy lentamente. Yo tengo una lectura, por ejemplo, de ahorita quizás de una página, la leo quizás en 5 minutos, pero algo rápido, ¿verdad? Sin analizar mucho, solo extrayendo la idea principal. Pero si nos detenemos, quizás necesito 10 minutos o más. Es como un capítulo un poquito largo de la Biblia. Puede ser, por ejemplo, el Salmo 2, podría ser el caso. Es como una página, entonces más o menos así tiene una lectura. Y hacer una lectura crítica como la que estoy haciendo ahorita se lleva su tiempo. Entonces, como vemos, al leerlo, aunque falte esa parte, aunque no esté, o aunque esté primero, siempre hay una resurrección y obviamente, como el Señor Jesús ya había dicho a los 70 que fueran a predicar, que dice que les dio autoridad, ya tenemos a lo que le conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Ya está. Entonces, que falte esta parte en un manuscrito antiguo no es problema. Van a encontrar más diferencias entre los códex. Podrían ser que algunas diferencias digan esto quizás sí es importante, pero no llega a serlo. Si llegara a serlo, al día de hoy tendríamos un montón de problemas con las ediciones de la Biblia. Este es el más grande y es enorme. Es la diferencia más grande que vamos a encontrar en los códex. Entonces, pero esas diferencias son pequeñas. Creo que aquí está, lo voy a buscar así. Sí, aquí está. De hecho, aquí tenía ya el marcador. Variantes textuales en el Nuevo Testamento. Esto es cierto, ¿verdad? Se llama, creo que John Mill se llama esta persona, sí, John Mill encontró 30.000 variantes textuales en las anotaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del año 1707. Entonces, aquí están las leyendas de dónde han sacado cuáles son los códex que han visto. Por ejemplo, uno de los que vamos a ver más adelante es la Vulgata. Aquí está el Washingtonianus, que lo hablamos al principio. Aquí está el Codex Sinaiticus. Entonces, veamos las diferencias. Algunos están en español y hay otros que todavía están en inglés. Por ejemplo, Mateo 1.3, miren. Aquí no hay mucha diferencia. Por eso les digo, hay veces que son unas letras, pero esas letras a veces dan
bastante problema. Entonces, muchas veces lo que hacen los eruditos es revisar la caligrafía, igual que nosotros a veces en el español. Vemos una letra, posiblemente sea C y para otros sea E, y en algunas palabras sí de problema eso. Y eso son una de las cosas que pasan aquí. Por ejemplo, aquí también el rey David, también David, nada más. O sea, no está el rey. Mateo 1:18. Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo. Esas son las diferencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Como ven, obviamente no son alarmantes, ¿verdad? Dar ejemplo, espectáculo de, dar ejemplo, espectáculo de. Mateo 1:21. Entonces ella dará a luz a tu hijo. Entonces ella dará a luz un hijo. 1:21. 1:21. Porque él salvará el mundo, porque él salvará a su pueblo. Aquí sí hay una diferencia. Esta diferencia sí es bastante importante, porque aquí dice el mundo y aquí dice solo a Israel, ¿verdad? En Mateo 1:21. Esa diferencia sí es importante. Sin embargo, esta parte no es de alarmarse, porque al final creo que está en Deuteronomio, donde a Israel le dice mi primogénito. Es cuando Moisés va a Egipto y va a decir que van a morir los primogénitos de Egipto. Entonces, cuando se refiere a Israel, dice mi primogénito. Eso significa de que es el primer hijo de Dios, así como nosotros, hijos de Dios, no hijos como Jesús, sino como nosotros, hijos de Dios. El primer pueblo que Dios toma para él, y lo toma para que sea luz al mundo. Entonces, eso significa de que él quiere, desde Deuteronomio, desde que va a rescatar a Israel en Egipto, desde ese momento dice que también va a tener otros hijos, otras naciones. Todas las naciones a través de Israel van a conocer a Dios. Entonces, por eso también, aunque este texto esté así, no se le ve un problema. Por medio del profeta Isaías, por boca del profeta Isaías, Mateo 1:22. Mateo 1:23, llamará su nombre, él llamará su nombre, ellos llamarán su nombre. No hay diferencia, ¿verdad? No hay la diferencia no es preocupante. Despertó, fue despertado. Mateo 1:25, un texto bastante polémico sobre María, ¿verdad? No la conoció hasta que el tiempo es omitido. Mateo 1:25, un hijo, a él un hijo, el hijo, su hijo, el hijo primogénito, su hijo primogénito, o sea, el primer niño, ¿verdad? Esos son, y aquí va para abajo. Ya va a llegar un momento en que ya solo vamos a tener el texto en inglés, ya no está traducido. Pero sí, John Mill en ese año, ya después de la Edad Media, pues encontró 30.000 diferencias y trató de utilizar todos los manuscritos, todos estos, todos. Algunos son bien cortos, entonces están en los Receptus. Hay un códex que se llama Receptus, que junta varios de estos, porque solo tienen un libro,
o solo tienen los 4 evangelios y así, ¿verdad? No, esa es la situación. Entonces regresemos aquí al Codex Sinaítico. Por ejemplo, podemos leer Salmos. No hay, aquí están los Macabeos también. Porque es una versión que utiliza la Iglesia Católica, porque fue, como les decía, en el siglo V, y recordemos que el concilio de Nicea fue en el 300 y algo. O sea, obviamente todos eran católicos, o sea, todos los cristianos de diferente credo pues se reunieron, y los padres de la iglesia, y dijeron todos los libros que normalmente circulaban en la mayoría de cristianos, y esos fueron los que, por aceptación de la mayoría de las congregaciones, esos fueron los que se aceptaron, y se tuvo que tener la misma doctrina, ¿verdad? Entonces veamos Salmos. Salmos capítulo, creo que es el capítulo 2. Vamos a traducir, vamos a ver si traduce. No es tan antiguo este inglés. Quiero ver. Vamos a ver si logra traducir esto. No tradujo la caja. Ah, bien, lo tradujo. Aquí está. Feliz el hombre que no anduvo en consejos de malos, en consejos de las impías, y en camino de los pecadores no se detenía, y en el asiento de la gente pestífero no se sentó. Quiero ver el 1. No, está abajo, señal 1. Otro 2 entonces. Aquí está. Vamos a volver a traducir. Lo 1. Porque las naciones se hicieron crecer insolentes, y los pueblos contemplaron cosas vanidosas. Los reyes de la tierra estaban al lado de la otra, y los gobernantes se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Interludio en las cuerdas. Eran sus lazos un áspid, y nos arroja el yugo. El que reside en los cielos se reirá en ellos, y el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira, y su ira los molestará. Pero yo fui establecido rey por él, en Sión su monte santo, proclamando la ordenanza del Señor. El Señor me dijo: Hijo mío, tú eres, hoy te he engendrado. Pregájeme, y yo os daré gentes como su herencia, y como posesión los fines de la tierra. Los pastorearás con vara de hierro, como una nave del alfarero los destrozarás. Ahora pues, reyes, sed sensatos, sed instruyentes todos los que juzgan la tierra. Estad sujetos al Señor con temor, y regístrese en él con temblor. Aprovechaos para que el Señor no se enoje, y perecerás de la manera justa cuando su ira se arda rápidamente. Feliz son todos los que confían en él. Entonces, como ven, está prácticamente igual el Salmo capítulo 2.
Voy a buscarlo siempre en esta nueva traducción viviente. Aquí lo vemos. Salmo 2. ¿Por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y contra de su ungido, en contra de su Cristo, en griego, ¿verdad? Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo. Aquí voy a pasarme para acá. He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en el monte santo. Y me voy a pasar aquí. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Sigamos donde sométanse al Hijo de Dios. Entonces, este es un salmo que por lo general podríamos ver dos figuras. Podríamos ver a Israel o Jerusalén, que gobierna las naciones, como el reino milenario de Jesús, y también podríamos ver a Jesús en esta parte. Pero eso lo vamos a ver en otro. Ese tipo de palabras lo vamos a ver en aquella página que les había mostrado del griego. Quiero ver si lo encuentro. No lo encuentro. Creo que en otra ocasión voy a poner eso. Entonces este era el códex sináctico. Yo ahí se los voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes lo puedan leer e investigar. Siempre les voy a dejar la página, como les decía, donde pueden leer o comparar por lo menos la grafía griega para ver si por lo menos son las mismas letras o no. Es una parte bastante difícil porque obviamente está escrito a mano y ustedes van a ver una grafía, una fuente de computadora como esta. Entonces es bastante difícil encontrar así las palabras para por lo menos saber si es exactamente eso mismo. Pero así es como se puede más o menos estudiar. Una de las últimas cosas que quería decir sobre esto, más que todo por María Magdalena, ya hace algunos años salió Dan Brown con la novela el código Da Vinci, y ahí habla acerca de un evangelio que es no recuerdo si es la de Felipe o de la misma María Magdalena, donde hacen ver que María Magdalena es la esposa de Jesús. Y yo he visto unas páginas ahí de esas de conspiración y todo eso, donde mencionan las bodas donde Jesús convierte el agua en vino. Entonces, sin leer el texto, solo con algunos versículos, vienen y dicen, lo más seguro, dicen, es que este era el matrimonio de Jesús, y por eso él y su madre tenían la obligación de
de servir, porque era la celebración de ellos. Sin embargo, aunque solo en un evangelio se menciona estas bodas, allí dice claramente que fue invitado su madre y Jesús, o sea, fueron invitados. Entonces, esta página sensacionalista lo que hace es omitir ese principio que está en el capítulo, omite eso y toma todos los demás capítulos para hablar y hacer creer a las personas de que era la boda de Jesús. Entonces, esos son los problemas de no tomar o de no leer historias completas, que estamos muy acostumbrados a estar leyendo solo versículos, pedacitos, y saltamos otros. Por ejemplo, cuando hacemos apología es defender la fe, ¿cómo les diría? Criticar la postura de otras personas. Por ejemplo, aquel dice que salvo siempre salvo, la predestinación y ese tipo de cosas. Entonces, yo muchas veces he visto personas que vienen y quieren refutar eso, pero ignoran también los versículos de la Biblia que el otro tiene. Les voy a poner un caso bastante sencillo: el guardar el día sábado. El guardar el día sábado, porque Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, del día de reposo. Entonces vienen, todos los cristianos, la mayoría, y decimos, no tenemos obligación de guardar el sábado. Pero no leemos completo lo que Jesús está diciendo ahí, porque Él también dice, no es el hombre para el sábado. Les explica Él a quienes lo están criticando. No es el hombre para el sábado, sino al revés, es el sábado para el hombre. O sea, el descanso es para el hombre. Dios creó el descanso para que el hombre descansara, o sea, para él. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Aparte de que dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, también dice eso. Entonces, lo que significa es que para el hombre es necesario descansar, tener un día por lo menos de descanso, cesar sus labores, de fatigarse debajo del sol, y que se vaya a alegrar con su familia, que se vaya a alegrar, en ese caso, en el tiempo de Jesús, en la sinagoga, que vaya a leer la Biblia y que cuando esté en su casa comparta la Torah con sus hijos y coma, descanse. Eso es lo que dice. Y eso es, por ejemplo, lo que hace la religión judía. Y no tiene implicaciones para la salvación de las personas. Entonces, cuando alguien está queriendo refutar algo, siempre tiende a querer ignorar los versículos que parece ser que la otra persona podría tener razón. Y allí es donde viene siempre el texto crítico, de tomar todos los versículos y no andarse quizás por las ramas para poder refutar a alguien, o poder digamos convencer de lo que uno está pensando. En el caso del día sábado, o sea, no es obligación guardar el día sábado, pero sí el Señor dice, el hombre tiene derecho a descansar, el hombre tiene derecho a sentarse
a leer la Biblia, a comer con sus hijos, a comer con su familia tranquilo, sin afanarse. Y obviamente hasta la misma ciencia lo hace. Cuando usted va donde el doctor le dice, le voy a poner para que descanse 2 días y que en su trabajo le paguen esos 2 días. Entonces el médico sabe que el reposo va a funcionar en la mejoría de su salud, no solo la medicina. Entonces Dios obviamente ya había puesto eso, por eso es el sábado. Y puede tomar cualquier día de descanso y hacer todo eso que Dios enseña en su palabra. Porque en el caso del Señor Jesús, también hay otro dato sobre la Torá, que creemos nosotros que Jesús viene y ha abolido la ley, cuando que lo que viene a hacer el Señor Jesús en el Sermón del Monte es a poner más rigor a aquellos mandamientos que son importantes delante de Dios. Por eso Él dice, ustedes han oído, no matarás, pero yo os digo. También dice, ustedes oyeron, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y así se pone a referir la ley. No está diciendo, miren, eso ya no importa, eso ya vine yo, eso ya no dice eso. Sino que enseña cuáles mandamientos son los que se deben de tener que guardar delante de Dios. Y viene y pone unos como no matarás y no cometerás adulterio, no mentirás, amarás a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo, los pone como los más importantes. Y ese es bastante el centro del discurso del Señor Jesús en el Sermón del Monte, con lo que respecta a cómo debemos comportarnos, a cómo debería ser nuestra justicia. Entonces, yo creo que por eso es importante empezar a leer la Biblia ignorando los versículos. Los versículos y los capítulos son para encontrar un tema en específico, pero yo creo que no son, digamos, para conversar una hora sobre un tema y solo agarrar un versículo y hablar, digamos, 40 minutos. Creo que la palabra de Dios es para estudiarla, para inquirir en ella, porque el Señor Jesús así dice, porque parece que en ella está la vida eterna. Y las palabras que Él usa es esas, escudriñar, es como decodificar, leerlo cuidadosamente, ponerle atención. No es solo poner el dedo sobre un versículo y eso es lo que te está hablando el Señor. El Señor Jesús no habla así de la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tenía sobre el Códex del Sinaí.